centré mi ponencia hoy en hablar sobre la importancia de la perspectiva de género y además de la inclusión en las políticas públicas. Considerar a las políticas públicas como un instrumento para la igualdad sustantiva, como un camino para la igualdad sustantiva. Eso es lo que son las políticas públicas. Las políticas públicas son la estrategia que un gobierno tiene para, en este caso, disminuir las brechas de desigualdad en todos los campos. Entonces la responsabilidad tiene un histórico, la historia de las políticas públicas tiene una trayectoria, tiene un antecedente en las políticas de bienestar, y el feminismo ha ido empujando para incorporar la perspectiva de género inclusiva y de no discriminación en las políticas públicas. ¿Eso qué significa? Significa que al centro de las políticas públicas hay un sujeto diverso, hay un sujeto que no es un hombre, hay un sujeto que es un hombre o una mujer, hay un sujeto que es un niño, es una niña, es un sujeto adulto, mayor, que puede tener una discapacidad, que puede tener un origen indígena, que puede estar afro, que puede estar en diferentes circunstancias de su vida. Es un sujeto que hay que estudiar, es un sujeto que no existe en abstracto, es un sujeto situado. No podemos pensar en hacer políticas públicas de una manera abstracta, simplemente así como si existiera un sujeto parecido a lo que imaginamos, porque en nuestra cultura, cuando imaginamos un sujeto objeto de las políticas públicas, en general, por la cultura patriarcal, imaginamos un hombre. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo por meter la diferencia y poner la diferencia y la diversidad y la inclusión y la no discriminación en el centro de las políticas públicas. ¿Y eso qué significa? No es una imaginación, no es retórica. Eso significa que también la revisión del uso de los presupuestos tiene que ser una revisión con perspectiva de género, con una perspectiva inclusiva y con una perspectiva de no discriminación. La idea de la obligación del Instituto Nacional de las Mujeres es aportar una mirada de género, una mirada diversa ante las políticas públicas. Es decir, la tendencia natural de las personas que redactan las políticas públicas suele ser a imaginar este sujeto que además no tiene personas dependientes, que no tiene que cuidar, que no ¿saben? O sea, como una imagen de este sujeto que no necesita atenciones especiales. La obligación del Instituto Nacional de las Mujeres es velar porque la perspectiva de género, porque la mirada que va a contemplar a las niñas, a las mujeres, y las mujeres, no una mujer, todas las mujeres, porque las mujeres no son una mujer, son todas las mujeres, son la diversidad de mujeres. Eso implica desde mujeres niñas en diferentes situaciones, en diferentes condiciones, con multiplicaciones de su desigualdad. O sea, lo cierto es que hay muy pocas mujeres que no tienen problemas en este país y en este mundo. Todas las mujeres en general enfrentan diferentes situaciones de desigualdad. Y entonces hay mujeres que tienen más, hay mujeres que están en situaciones más privilegiadas y otras mujeres que están no solamente más pobres, sino que están en contextos también de más violencia, que están en contextos de desigualdad, que no tienen acceso a toda la educación en su idioma. O sea, hay muchas situaciones que complican la vida de las mujeres. Esto que llamamos de alguna manera simple la mirada de interseccional. Esta mirada lo que hace en realidad es darnos una mirada, un resultado complejo de lo que son las mujeres. No existe una mujer sencilla, clara, un dibujo con un vestidito y unas patitas. No, existe una mujer diversa, y esa es la obligación del Instituto de la Mujer, es recordarle a quienes hacen las políticas públicas, a quienes legislan, que la mujer tiene que estar, y que todas las mujeres tienen que estar en la política pública y en el reparto de los dineros también, el reparto, cómo se distribuye el recurso económico de este país, porque el recurso del país se crea por hombres y mujeres. O sea, incluso no solamente quienes pagan impuestos directamente, sino todos los impuestos indirectos de cualquier forma de consumo está pagado por hombres y mujeres. Y entonces, desde ahí también el uso y el objetivo de ese uso económico, de ese uso del recurso, tiene que ser un uso justo. Y el uso justo es justamente ese que tiene en consideración las desigualdades y las diferencias de las personas. Yo diría que en normas y en leyes y en códigos, como dices, estamos muy hechos. Hay muy pocas cosas, hay mucho. Lo que hay que hacer es cumplir la ley, es aplicar la ley. O sea, no es que necesitemos tanta regulación. Sí hay algunos puntos que hay que regular. Por ejemplo, hay algunas formas de discriminación que están contra las mujeres que están inscritas en la ley, ¿no? Por ejemplo, la ley del IMSS, que discriminaba a las mujeres trabajadoras
trabajadoras del hogar. O sea, sí hay leyes, por ejemplo, también hay una ley de salud que dice que las mujeres con discapacidad pueden ser operadas para evitar sus embarazos. O sea, claro que hay leyes que hay que modificar y hay cosas que hay que modificar, pero no ese es el problema. México no tiene un problema de carencia de leyes. Lo que hay que hacer es aplicarla. Entonces yo creo que hay que hacer una ejecución de toda esa normativa conforme a ley, más que nada. Entonces, sí hay carencias, hay problemas yo hablaba hace un rato de un problema de la política pública en general en el mundo, que es medir el impacto. Hacer políticas públicas que tengan considerada la evaluación de la política, no la evaluación del desempeño, la evaluación del impacto de la política. Es decir, cuando un niño tiene fiebre y le das una aspirina, tu medición del efecto de la aspirina no es si le diste la aspirina, es si le bajó la fiebre. Es justamente esa idea de esa política que estoy llevando a cabo, no solamente si la estoy aplicando, ¿está siendo efectiva? ¿Le está bajando la fiebre? ¿Está bajando la violencia contra las mujeres? ¿Está reduciendo la brecha? ¿Hay más niñas indígenas que pueden estudiar y que pueden ir a la secundaria? ¿Hay menos deserción escolar en las niñas en las comunidades indígenas? ¿Hay menos embarazo adolescente o menos embarazo infantil? Todo eso es lo que yo creo que hay una deuda pendiente y que es un trabajo sobre la implementación y ejecución de las políticas públicas.